Ríos le dieron prisión preventiva, ¿cierto? La imputación, miren, los hechos obviamente todos los conocen, ¿no? La investigación es reservada, pero todos conocen los hechos. Los delitos imputados son 4, en diferentes hechos. Organización criminal, que de cajón tiene que ir, es el delito chicle, ¿no? Cohecho pasivo impropio, cohecho pasivo específico, resúmanlo en cohecho, y tráfico de influencias. Esos son los delitos imputados, que tendrían que, por una cuestión de tipicidad, calzar en los hechos objeto de imputación, ¿sí o no? Cuando van a la audiencia de prisión, el buen doctor Servigón, ¿qué es lo que hace? Inicia la defensa no sosteniendo que no existen elementos de convicción, sino inicia sosteniendo que los hechos que le están imputando al señor son atípicos. Y si son atípicos, ¿para qué entramos a analizar los graves y fundados elementos de convicción, sí o no? Es lógico. Y miren lo interesante que dice el doctor. Los invito también a revisar el video. 1. Para que tú cometas cohecho, tienes que, en el supuesto de imputación, tienes que incumplir un acto de tu función, ¿sí o no? Oye, hermano, no me pongas la papeleta porque mira, se me ha vencido el brevete, ¿cierto? Un acto de tu función. No lo haces y por eso recibes una dádiva, cohecho. Entonces lo que el doctor decía es, se le imputa cohecho, ¿cierto? Por haber recibido dinero, por haber hecho ganar el concurso para fiscal a persona determinada. Entonces pregunta, ¿eso es un acto de su función? No. ¿Puede ser cohecho? No, no puede ser cohecho. Tiene razón. Pero tenemos los elementos de convicción que dicen que recibió los 10 verdecitos. Sí, pero no es cohecho. ¿Se dan cuenta o no? Derecho penal, que se supone no debe mutar para un caso en concreto. Segunda, el doctor dice lo siguiente. A él se le imputa tráfico de influencias, ¿cierto? Yo escribí un artículo, me acuerdo, ese sí me aceptó Luis, sobre la falsa declaración en procedimiento administrativo. Lo que pasa es que falsa declaración en procedimiento administrativo es el delito que, digamos, más enaltece el elemento típico procedimiento administrativo, ¿sí o no? Y la pregunta es, ¿todo procedimiento administrativo puede ser un elemento objetivo del tipo penal falsa declaración en procedimiento administrativo? No. ¿Ustedes se acuerdan de nuestro honorable congresista Comepollo? ¿Cierto? Procesado por falsa declaración en procedimiento administrativo. ¿Qué dijo la Corte Suprema? Que cuando el señor declara las boletas que había gastado, ese procedimiento administrativo no es de naturaleza litigiosa. Y como no es de naturaleza litigiosa, no puede cometer delito de falsa declaración en procedimiento administrativo. Porque el delito de falsa declaración en procedimiento administrativo exige que el procedimiento administrativo sea de naturaleza litigiosa, que haya algo en debate. Entonces, chau delito. Aquí se le imputa tráfico de influencias, ¿no? Y el tráfico de influencias, ojo, solamente estoy resumiendo, ¿ya? Más allá de que yo esté de acuerdo, pero el doctor cita una casación, no recuerdo el número, la debía haber apuntado acá. La llegué a revisar y efectivamente dice lo que el doctor cita. Dice así, que para hablar de delito de tráfico de influencias, necesariamente ese tráfico de influencias tiene que darse en un proceso administrativo o jurisdiccional, ¿cierto? Pero en este caso, administrativo de naturaleza litigiosa. Entonces la pregunta es, cuando un fiscal postula o cuando un abogado postula a ser fiscal, ¿ese es un procedimiento administrativo de naturaleza litigiosa? No. ¿Puede cometer delito de tráfico de influencias? No. O sea, les hablo de lo que dice el colega, de derecho,
¿cierto? Ya que es importante, litigación oral fuera, derecho. Ya. Tercero. Bueno, esto creo que no es mucho una cuestión de tipicidad, pero el doctor dice lo siguiente. Se le imputa organización criminal, ¿no? ¿Quién más está acá? Acuerdo plenario 1/2017 de la Sala Penal Nacional. 3 presupuestos para la existencia de una organización criminal. El primero y básico, elemento personal, más de 3 personas. ¿Sí o no? ¿Quién más está? ¿Alguien más? No, no hay nadie más. Entonces, ¿cómo una organización criminal? Por lo menos ahí, claro, en la tele sí puede ser, hay todo un esquema bien armado, pero acá por lo menos solo hay uno, ¿cierto o no? Entonces, esa era otra propuesta. Luego, por supuesto, el doctor se refirió a los elementos de convicción y por qué no eran tales, ¿no? A eso no voy a entrar, ya ustedes lo van a revisar con calma. Pero la decisión final dijo lo siguiente. Mira, lo he citado tal cual. Los aspectos de tipicidad e imputación necesaria no pueden ser resueltos en una audiencia de prisión preventiva. Ojo, de tipicidad y de imputación necesaria. No pueden ser resueltos en una audiencia de prisión preventiva. Así que les voy a contar un caso, si me está viendo, de un buen amigo colega. En un distrito judicial X, a un señor fiscal se le imputa delito de cohecho. ¿Ya? Se va a la audiencia de prisión. Y en la audiencia de prisión, el abogado defensor dice, los hechos que se le imputan a mi cliente no son típicos. Por lo tanto, ya no voy a entrar a analizar si son graves y fundados elementos de convicción o no. Porque si no hay un hecho típico, no pueden existir graves y fundados elementos, ¿cierto? Fundada la prisión. Y a lo que dice el abogado, eso de ahí no se ve en una audiencia de prisión. Le dieron 18 meses de prisión. Otro abogado aparece en el caso y ya no apelan ni siquiera a la prisión preventiva, sino deducen una excepción de improcedencia de acción. Y el mismo juzgador que había declarado fundada la prisión por 18 meses, declara fundada la excepción. Ustedes saben, doctores, ¿no? Aquellos que estamos en la práctica, que cuando tú solicitas una audiencia, bueno, no se programa al día siguiente, pues, ¿no? Por la misma carga procesal. Se programa de acá a 3 meses, 2 meses. Entonces, el señor estuvo preso aproximadamente, ¿qué será? Pues 5 meses, ¿no? Le dieron prisión porque consideraban que existían graves y fundados elementos de convicción. Pero cuando se dedujo una excepción de improcedencia de acción fundada por los mismos hechos por los que le dieron prisión, salió en libertad. ¿Se dan cuenta? O sea, que esos 6 meses que él estuvo preso por nada. O sea, estuvo preso por un hecho que en realidad nunca constituyó delito. ¿Sí o no? Que lo mismo podría pasar acá. ¿Cierto o no? Ya se le dio prisión ya. Pero, y estas cuestiones de tipicidad, por lo menos en la primera instancia, el señor juez dijo, eso no se ve en una audiencia de prisión. ¿Estamos? Ahora mire, seguimos con el trámite. En la sala de apelaciones, como el señor juez había dicho que las cuestiones de tipicidad y las cuestiones de imputación necesaria no se ven en una audiencia de prisión, cualquiera entendería que la imputación es clara, es precisa, ¿no? Que está bien desarrollada, que permite derecho a la defensa. Pero yo he copiado solo una partecita, ¿no? De un video, o bueno, una partecita de la audiencia de apelación de prisión preventiva. Miren, por favor, síganme con la lectura. El doctor Neira pregunta, terminado el debate, pregunta. ¿Nos podría precisar, señor fiscal, ¿no? En este momento, cuál es el rol que cumpliría el imputado en la organización criminal? No estaba claro. ¿Qué es? ¿Cabecilla, mando medio? ¿Qué hace dentro de la organización? No queda claro.
a pregunta de quien tiene que resolver. El señor fiscal, quizá uno de los mejores fiscales que tiene el país, responde: en primer lugar, no soy el fiscal que hace la investigación, y eso es correcto, ¿cierto? En segundo lugar, esto es una audiencia de segunda instancia. Debemos discutir la resolución, no tanto la imputación. Por eso digo que es uno de los mejores, pues. ¿Se dan cuenta? Porque tiene razón. Tú llegas a la apelación a pelear por los argumentos del juez, ¿no? Pero es que miren, el caso había pasado tan mal que el señor juez supremo de apelación todavía tenía una duda respecto a la imputación. Y le vuelve a preguntar: bueno, ¿usted me quiere enseñar cuál es mi rol como juez en la sala de apelación? Le pregunta. Usted tiene la obligación de brindarnos información para ver si se cumple o no el requisito. Tiene la obligación de conocer el caso. ¿Tiene la capacidad de darme la información? Si no la tiene, y esto sí me preocupa, ya veremos cómo la obtenemos. Literal, no he aumentado, no he quitado, no ha aumentado. Si es que no la tiene, ya veremos cómo la obtenemos. Hay todo un debate y luego el señor juez supremo, el señor juez de apelación, le vuelve a preguntar. Entonces, ¿no va a contestar la pregunta? Es una lástima. Este es un caso donde se espera justicia. Yo no sé si ustedes han escuchado al profesor Asensio Mellado. Él tiene una frase que dice: no hay nada a lo que yo le tenga más miedo que a un juez haciendo justicia. Entonces, ¿no que el juez está para hacer justicia? No es. Lo que pasa es que un juez que quiere hacer justicia valora prueba ilícita. Un juez que quiere hacer justicia puede dar prisión en un hecho que no es típico. Un juez que quiere hacer justicia permite la lesión a la garantía de la defensa porque quiere hacer justicia, ¿cierto? Entonces, ¿cuál fue la consecuencia de este debate? Miren, la consecuencia de este debate, cualquiera pensaría que si el señor juez no tiene clara la imputación, oye, obviamente revocas, ¿cierto? O por lo menos declaras nula. Pero al señor le habían dado 18 meses. Olvídense de quién es, por favor. Olvídense de quién es, porque yo sé que como peruanos duele. Pero olvídense de quién es, porque ahorita solamente estamos como abogados. Al señor le habían dado 18 meses de prisión en primera instancia. La sala le dio 36. Pese a que existe un problema, supuestamente, de imputación. ¿Se dan cuenta o no? Y este es el argumento del cual se agarran para decir que en una audiencia de prisión preventiva tú no puedes pelear ni cuestiones de tipicidad ni cuestiones de imputación. No puedes. Miren, este es de la casación 626, la clásica que ya todos se conocen. Pero miren lo que dice el fundamento 18º. Habla de las funciones del juez, ¿no? Antes había desarrollado las funciones del fiscal, que es lo que él tenía que hacer, luego desarrollaba las funciones del abogado, ¿no? Y luego desarrolla qué es lo que tiene que hacer el juez en la audiencia, cómo la debe dirigir y qué no debe hacer, dice la Corte Suprema. Y dice, como aceptar, ¿no? Que se discute, eso no debe hacer, como aceptar que se discuta exclusión de prueba prohibida o vulneración de la imputación necesaria. Eso no lo debe hacer el juez en una audiencia de prisión, dice la casación. Que se protegen a través de la tutela de derechos, atipicidad o causa de justificación, garantizado por las excepciones de improcedencia de acción, dice la Corte Suprema. Y tendría razón, ¿sí o no? Porque si tú quieres atacar la imputación necesaria, ¿cuál es el mecanismo que te ha dado ahora el derecho procesal? La tutela de derechos, ¿cierto? Ya no necesitas irte a la vía constitucional, ya hemos creado un juez constitucional para ti, nomás para el caso, el juez de investigación preparatoria, ¿cierto? Ahí te quejas. ¿Cuál es el mecanismo para que te quejes? La tutela de derechos. Perfecto. Hasta ahí todo bien, Para que tú te quejes de la tipicidad del hecho, ¿cuál es el mecanismo a utilizar? La excepción de improcedencia de acción. ¿Sí o no? Perfecto. Artículo 6 del Código Procesal Penal. Bien. Pero la pregunta es,
Me disculparán ustedes, pero yo en unos minutos, por ejemplo, los tengo que dejar porque se me vence el plazo para apelar, ¿no? Otro caso de organización criminal. De estos. Pero si a mí me notificaran, como debería ser y como el deber ser manda, si a mí me notifican el día 1 la formalización de la investigación preparatoria y el día 40 me notifican el requerimiento de prisión, ¿qué quiere decir? Que yo no voy a llegar a la audiencia de prisión a decir, señor juez, hay un problema de imputación, usted no puede dar prisión. Porque ¿cuánto tiempo tuve para reclamar ese problema de imputación? 40 días, 30 días, ¿sí o no? Yo no puedo llegar a la audiencia de prisión a decir, señor, hay un problema de tipicidad, porque se supone que a mí me notificaron la disposición de formalización y en ese momento tomé conocimiento del hecho objeto de imputación y en qué delito encuadraba. Entonces, en esos 40 días yo debía haber deducido mi excepción de improcedencia de acción, ¿sí o no? Perfecto, es que ese es el deber ser. Lo que pasa es que nuestra realidad establece que mientras en esta máquina se hace la disposición de formalización, ¿cierto? En la máquina del costado se hace el requerimiento de prisión y te notifican los dos al mismo tiempo. Es más, incluso no te notifican la formalización como les he contado, ¿no? Entonces la pregunta es, ¿a qué hora deduces tu excepción de improcedencia de acción? ¿A qué hora solicitas la tutela de derechos por deficiente imputación? Es más, primero, para solicitar tutela, tú no puedes irte directamente donde el juez. Primero tienes que pedirle al fiscal, ¿sí o no? Tienes que pedirle al fiscal, señor fiscal, hay un problema en la imputación, ¿no? Si el fiscal no te responde, o te responde negativamente, recién te vas donde el juez. Eso más o menos demora 2 semanas, 1 semana. Si me notifican el mismo día y la audiencia de prisión es mañana, ¿cómo hago eso? La realidad supera el derecho. Entonces, ¿cómo no va a ser posible que en esa audiencia de prisión yo pueda debatir temas de tipicidad y temas de imputación? ¿Correcto? Ahora, yo he encontrado una casación, miren, acá se las dejo. Esta de acá. No sé si la han podido revisar ya. 724-2015 Piura. Miren, en realidad este es un auto de calificación, ¿no? Donde la Corte Suprema rechaza una casación. Y de acá nos podemos agarrar para pelear en una audiencia de prisión tema de tipicidad. Miren lo que dice, ¿eh? Ya existe un cuerpo de doctrina, ¿no?, sobre los actos de investigación y en lo atinente a la imputación necesaria, miren, su análisis se corresponde con el principio de intervención indiciaria y por tanto con el fumus delicti, primer presupuesto de la prisión preventiva. Es evidente que si los cargos no son concretos y no definen desde la exigencia, qué bonitas palabras, desde las exigencias de imputación objetiva y subjetiva, todo lo penalmente relevante no pasará este primer presupuesto. O sea, ¿qué quiere decir? Que cuando hay un problema de imputación, jamás de los jamases vas a poder pasar el primer presupuesto de graves y fundados elementos de comisión. ¿Se dan cuenta? ¿Sí o no? Entonces, la conclusión es, ¿se puede o no se puede en una audiencia de prisión pelear aspectos de tipicidad, pelear aspectos de imputación necesaria? Obviamente que se debe, ¿cierto? Y que el fundamento para hacerlo bien podría ser esta de acá, ¿cierto? Así como, por ejemplo, así como en el caso de la señora Keiko Fujimori, se dice que esta casación 2-2008, La Libertad, y la 144-2011 de mi querida tierra Ancash están desfasadas porque la ley 30.077 de crimen organizado es posterior a estas casaciones, ¿sí o no? Y estas casaciones no se pusieron en el supuesto del crimen organizado. Como no se pusieron en el supuesto del crimen organizado, a las diligencias preliminares les podemos dar el plazo de 36 meses de investigación. Así, igualito, con el mismo argumento fiscal. Yo diría que esta casación 626-2013 Moquegua
ya está desfasada. Es más, respecto a los estándares de imputación, ya está desfasada. Esta 626 ya no sirve. Tendrías que llevarte la sentencia plenaria 1/2017, ¿sí o no? Perfecto. Entonces, lo mismo respecto a este argumento de si se puede o no se puede debatir temas de tipicidad, desfasado. Ya tenemos la 724/2015 Piura. El problema es que esta 724/2015 Piura, como les comentaba, es un auto de calificación que declara inadmisible un recurso de casación. O sea que no lo hacen los 5 jueces supremos, ¿cierto? Designado solamente un juez supremo para la calificación del recurso. Y de la calificación del recurso, el señor juez ha entendido que este caso no debe pasar y que estos son los fundamentos. ¿Se entiende o no? Entonces, a partir de ahí, doctores, es posible, creo que es posible.